órdenes desde una oficina de finanzas. Es ser la voz de la razón que inspira calma cuando los números no cuadran. El liderazgo inmutable comienza con una mentalidad inquebrantable, capaz de transformar la responsabilidad técnica en una visión que guía y motiva a todo un equipo hacia la excelencia. Para cerrar con broche de oro, exploraremos la esencia de la dirección humana. Nos acompaña en este tema Jaime González Molins para presentarnos Liderazgo Inmutable, una conferencia diseñada para quienes buscan cimentar una mentalidad que inspire confianza y resiliencia en tiempos de cambio constante. Jaime Molins es fundador del Non-Directive Institute, entrenador profesional, praxeólogo, escritor, autor de 3 libros, Coaching Humanista, Creatividad e Entrenamiento, empresario, docente, facilitador avalado profesional certificado EO Ipsos Center 2021, director técnico profesional de fútbol en DIT Guadalajara 2008-2010, arquitecto por la UAC. Damos la más cordial bienvenida a Jaime González Molins. Maestra, muchas gracias. Qué felicidad, qué orgullo, qué bonito se siente estar en este lugar tan hermoso, con gente tan hermosa. Es para mí un privilegio estar con todos ustedes hoy, acompañándolos en este evento. Y quiero, para iniciar, invitarte a que te des cuenta de algo. Este momento es el más importante que existe. Y por ello mismo, mi labor, mi propósito es dar lo mejor de mí para ti, porque te lo mereces. Tú estás aquí hoy porque hiciste esto más importante que cualquier otra cosa. Y es por ello que te quiero agradecer, como le agradezco al Tecnológico, a quien hizo esto posible, a los organizadores del evento y, por supuesto, a ti que haces esto único e importante. Vamos a hablar entonces de liderazgo. Pero antes me quiero presentar. Efectivamente, y quiero nada más no tapar la pantalla, efectivamente este es mi nombre y tiene ahí, como puedes ver, el Molins, que es mi segundo apellido, digamos que el raro, y por eso me empezaron a llamar más por mi apellido que por mi nombre en bachillerato. Y viene un logotipo con un nombre que es entrenamiento. Y luego estoy yo con el libro que acabo de publicar hace menos de 6 meses. Vengo de Guadalajara, vengo muy entusiasmado por estar contigo. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy, mucho de lo que te voy a presentar hoy tiene que ver con lo que está escrito en el libro. Si bien no todo lo que está en la presentación está directamente en el libro, sí hay partes del libro que fundamentan lo que voy a platicar contigo. Además, quiero que haya entre nosotros una bonita interacción. Voy a darle un porcentaje importante a ti para que tú te hagas partícipe de esta experiencia y que no me dejes a mí todo el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo un contenido para expresarte, pero si tú pones de tu parte, esto va a ser mucho más poderoso. Si alguno de ustedes, antes de que yo llegara a este lugar, observaste algo de mí, te metiste a redes sociales, pudiste quizás encontrar, si no es que lo haces ahora, una de mis páginas, y en esa página dice Jaime Molins, entrenador de magia. Y ahí vienen algunos pocos seguidores, tengo la presentación, lo que la maestra me hizo favor de hablar un poco acerca de mí. Y cuando hablo de magia, levanta tu mano si quieres ver una demostración real de magia ahora mismo. Ok, perfecto, hay muchas manos arriba. Yo tengo el poder de ver el futuro. Y justo lo voy a demostrar ahora mismo. Tengo el poder de visualizar,
tengo el poder de la clarividencia, y es por eso que yo hablo de magia. Y para ello vamos a hacer un experimento, pero antes me faltó preguntarles, y díganme con la voz lo más alta que tengan, ¿cómo están? ¿Cuál fue la promesa que te hice hablando de que soy capaz de ver el futuro? ¿Me creíste? ¿Crees que yo puedo ver el futuro? ¿No? ¿Quieres que te lo demuestre? Perfecto. ¿Cuál fue la pregunta que te acabo de hacer? ¿Cómo estás? Y adiviné. Yo sabía que tú me ibas a contestar bien. Aplausos, porque puedo ver el futuro. Gracias, gracias. En realidad, vamos a hacer lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que yo te pregunte cómo estás, ya no puedes usar bien, porque pudiste haberme dicho muchas otras respuestas. No solo estás bien, estás de muchas otras maneras. Y lo vamos a revisar más adelante. Ahora, muchos de ustedes se confesaron conmigo, fueron honestos y dijeron, yo no te creo, yo no creo que veas el futuro, porque es verdad, nadie es capaz de ver el futuro con tal clarividencia. Nadie tiene esos poderes psíquicos en donde tenga total certeza de ver el futuro. Eso no es del todo posible. Pero entonces, ¿qué pasó para que yo supiera que tú, como ente grupal, ibas a contestar bien? ¿A qué lo atribuyes? Yo digo que es una palabra con in, la cual está aquí en la pantalla, es la inercia. Levanta la mano si sabes lo que es la inercia. Perfecto. Para aquellos que todavía no tengan claro qué es la inercia, bueno, la inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse a cambiar a su estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos que actúe una fuerza externa sobre ellos. En este caso podemos ver cómo la pelota de billar sigue su curso a menos que se le cambie la dirección en el billar. Y en esta inercia y en esta definición de inercia, la pregunta es la propiedad de los cuerpos de resistirse. Siguiente pregunta, ¿somos solo cuerpos? ¿Tú consideras que lo único que nosotros somos como humanos es cuerpos? Si dices que sí, levanta tu mano. ¿Somos solo cuerpos? Nadie levantó la mano. ¿Por qué? Porque coincides conmigo que no somos solo eso. De hecho, Eduardo Galeano dice que los científicos dicen que somos átomos. Pero a mí un pajarito me dijo que somos historia, somos más que solo átomos, somos más que solo moléculas, somos más que solo materia. Somos mucho más que eso. Y parte de lo que quiero hablar contigo tiene que ver con justamente las historias, los relatos, los cuentos, las voces interiores y exteriores que están dando vueltas en el interior y en el exterior, haciendo de las suyas para que tú avances o no avances. Tenemos otra palabra con in, que es inlak-ech. Inlak-ech es del maya y significa tú eres otro yo o yo soy otro tú. Y la respuesta justamente es halaken, que da la reciprocidad a esta palabra. ¿Por qué la incluyo? Porque parte de lo que me hace a mí estar al frente de este grupo, estar en este congreso, en esta conferencia, es el ánimo, el espíritu y la esperanza de un mundo más unido, un mundo más armónico, un mundo que entienda que todos somos reflejo del otro. Que siempre que estamos conviviendo, estamos proyectándonos nuestras necesidades, nuestros miedos, también como nuestros amores y lo que estamos pretendiendo lograr. Si alguien no logra, nos da pena. Si alguien logra, nos da orgullo, sobre todo si son cercanos a nosotros. Y sería muy lindo que aunque no sean cercanos a nosotros, nos diera gusto que al otro le vaya bien, porque si es así, también
a Él le daría gusto que a mí me fuera bien. Por lo cual, unidad, amor y gratitud es esa palabra con la que yo quiero iniciar por estar aquí contigo y que seamos recíprocos en esta interacción. Como puedes ver ahí abajo dice, lo que haces hacia afuera, te lo haces a ti. Y es parte de lo que hoy quiero transmitirte y que nos vaya bien a todos. La siguiente palabra con in es interacción. Es esa idea que yo tengo de que tú te lleves algo valioso de aquí y que me ayudes a que yo me lleve algo valioso de aquí. Yo vengo a aprender, me imagino que tú también vienes a aprender. Yo vengo a salir de este auditorio mejor de cómo entré. Espero que tú también tengas la idea de salir de este auditorio mejor de cómo entraste. Si te das cuenta, hay un pequeño smartphone, un pequeño dispositivo que está escaneando un código QR. Yo tengo una página que se llama Menti, que probablemente la conoces, y ahí te voy a hacer 3 preguntas a las que quiero que contestes con un código para ver cuáles son las respuestas de ustedes y si coinciden con las mías. Tú vas a ver cuando diga allá abajo QR, voy a cambiar la presentación y vas a escanear y me pones tu información. ¿Vale? ¿Te late? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Aprovecho también para felicitar a todas las madres porque justamente hace un par de días fue su onomástico, este 10 de mayo que celebramos de este lado del mundo y en algunos otros países. Y ahora imagina esto, imagina que la persona que está en esa imagen es tu mamá. Y tu mamá de repente, imagina ahora mismo dónde puede estar. En el supermercado, en la casa, en el restaurante, en el café, en la gasolinera, puede estar en cualquier lado. Toma el teléfono y entonces la pregunta que te hace es, ¿dónde estás? ¿Qué contestarías tú? Dímelo en voz alta. Te escucho. Aquí mamá. ¿Pero dónde estás? ¿Qué le dirías? En una conferencia. ¿Dónde? ¿Qué más? En el auditorio, etcétera. Vale. Todas las respuestas que tú tengas son, por supuesto, válidas. Lo interesante es esto. Quizás tu cuerpo esté aquí y ahora. Pero tu mente, ¿dónde está? Porque te vas a dar cuenta de algo. En cuanto menos lo imagines, yo me voy a estar despidiendo, tú vas a estar de regreso en casa y va a dar el otro día, vas a despertar. ¿Y qué pasó con esta conferencia? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque probablemente tu cuerpo esté aquí, pero tu mente está en la conversación con el otro, en el teléfono, en el rollo que venías antes de la conferencia hablando o el que te vas a llevar. Así es que, si tú le dirías a tu mamá, mamá, estoy aquí en el auditorio, en cuerpo y en mente, tendríamos que hacer un ejercicio para mantenernos aquí presentes. Y es una palabra que también inicia con in. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Te voy a invitar a que para que estés totalmente presente aquí, verdaderamente, no solo en cuerpo, sino en espíritu, en alma, mente y corazón, vamos a hacer ese ejercicio. Te voy a solicitar que inhales por la nariz, puedes cerrar o abrir los ojos como tú quieras, pero que te hagas consciente de la cantidad de aire que entra en tus pulmones, lo mantienes 5 segundos y exhalas más aire del que entró a tu cuerpo. Lo vamos a hacer 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces, listos, inhalamos 3, 2, 1. Exhalamos, más aire sale del que entró. Segunda vez, inhalamos. Segunda vez, ¿dónde estás? Aquí en el auditorio, perfecto. Última respiración, inhalación consciente. Vamos, tomamos aire. Bienvenido aquí y ahora, el único momento real que existe. Ya que te tengo aquí en cuerpo,
y mente y que vas a aprovechar al máximo esta conferencia, todavía nos queda un buen camino por recorrer. Y para recorrer ese camino, quiero presentarte a alguien. No sé si lo conozcas porque esta es una película que ya tiene sus años, probablemente 20 años. Levanta la mano si conoces la película de El Guerrero Pacífico o The Silent Warrior. ¿No la conoces? Bueno, se la recomiendo. En esta película, uno de los dos protagonistas es Dan Millman y el otro es un personaje que en la película se denomina como Sócrates. ¿Le suena Sócrates de algo? Bien, perfecto. En esta película, Sócrates le acompaña a que Dan Millman tenga un mejor diálogo interior. Y esto es lo que le dice casi al final de la película o al inicio, no recuerdo para no spoilear, pero pon atención a las palabras para que tú las uses de ahora en adelante justamente en el momento que lo necesites. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. ¿Dónde estás, Dan? ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue la siguiente pregunta? ¿Qué hora es? Ahora. ¿Y la última pregunta? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Y cuál fue la respuesta? Este momento. Así es que tú eres este momento. Vale. A partir de este momento que te conectaste, que aterrizaste, que inhalaste, que estás aquí conmigo, lo que te voy a hacer ahora es invitarte. La invitación es a que tú te concentres y pienses, ¿qué es lo que te gustaría que ocurriera de parte mía hacia ti? ¿Cuál es la expectativa? Tú puedes ver a estos dos chicos que están en la pantalla y vas a decir, yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea porque no alcanzo a ver tanto en el futuro, porque ver el futuro realmente no se puede. Lo que sí se puede es que tú tengas una expectativa, que tú pongas allá en el horizonte la idea clara de qué te gustaría que yo te entregara. Que si tú me dices, Jaime, si vas a hablar de liderazgo inmutable, que me expliques esas palabras. Y si yo en algo no cumplo tu expectativa, que nos mantengamos en comunicación. Tú puedes localizarme por redes sociales y yo estaré encantado de conversar contigo, ya sea del libro o de mi labor o de lo que tú quieras que te haya llamado la atención de la conferencia. Esa es una invitación que yo te hago. Y la otra invitación tiene que ver con otra palabra que inicia con in, que es la intención. Y la intención tiene que ver con esta bonita frase que está aquí abajo que dice, dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros. ¿Por qué? Porque vemos una estrella fugaz atravesar el cielo y decimos, mira, duró muy poquito. Pero si te pones en la perspectiva de la estrella, en realidad la estrella dura muchísimo más tiempo que yo en el espacio y ve cómo naces, te reproduces, mueres y se acabó tu vida mucho más rápido de lo que vivió una estrella. Así es que a partir de ahora, la invitación inicial fue a que tú pongas la expectativa en mí. Pero ahora la invitación es a que tú te prometas algo a ti mismo. Que tú tengas clara tu intención. ¿Qué es la intención? Tu mejor actitud, tu voluntad, tu percepción y toda tu energía puesta en qué te vas a querer regalar tú a ti mismo por dedicarte estas quizás 2 horas, 1 hora y media de esta conferencia. Atención, esto es lo más importante de tu vida. ¿Por qué? Porque estás aquí y no en ningún otro lado. Estás aquí y ahora. Aquí, ahora, este momento. Puedes inhalar y exhalar al momento que tú quieras. ¿Qué te vas a regalar a manera de intención para que cuando termine la conferencia digas, sé con certeza que me fui mejor de cómo entré?
Y ese es un compromiso que tú vas a hacer contigo mismo. Y puede resultar extraño a esta persona que nos va a dar un mensaje en el siguiente pequeño video, cómo nos explica esta parte de la intención. Quiero que afines muy bien tu oído y yo confío en que eres un universitario, un casi licenciado, que sabe perfectamente hablar el inglés, así es que este video está en inglés y esperaría que no tengas problema en entenderlo. Intention. Our intention is everything. Nothing happens on this planet without it. Not one single thing has ever been accomplished without intention. Ok. ¿Qué dijo Jim Carrey? La intención es lo más importante que tenemos en nuestra existencia. Nada, absolutamente nada que existe en este mundo se ha conseguido sin tener una intención clara. La intención es lo más poderoso que existe y esa intención es generada por ti. Así es que lo que tú consideres que es importante que pase, va a pasar contigo. ¿Vale? ¿Tenemos ese acuerdo? Me encantará que de aquí en adelante lo logremos. Así es que en esos pequeños minutos de inicio de esta conferencia, donde incluimos entrenamiento, el libro que está accesible para ti y la información, hice énfasis en 5 palabras con esta sílaba in. Inercia. ¿Cuándo fue inercia? Cuando tú contestaste bien en automático. In la cage, cuando hablamos de tú y yo somos iguales, tú eres mi otro yo. Inhalar, para mantenerte en el presente. Invitación, para que tú pongas una expectativa ante lo que yo tengo que entregarte. Y tu intención, ¿qué te vas a regalar a ti mismo? Si la conferencia termina aquí, ¿qué te hubieras regalado? ¿Estarías yéndote mejor de cómo entraste? Fíjate cómo se fue en un suspirar la primera parte de la conferencia. Apenas estábamos empezando y ya terminamos el primer tercio. Bienvenidos, pásenle. Vale, a partir de aquí, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como pudiste notar, en el libro inicia el título con IN. Mi apellido inicia con, bueno, no inicia, pero tiene incluido un IN en Molins. Vamos a hacer lo siguiente. Si tú contabilizas correctamente las palabras con IN de aquí en adelante, te llevas un libro. Si coincide el número que yo tengo de palabras que están incluidas en la conferencia con IN, con el número que yo tengo, el libro es tuyo. ¿Estamos? Vale. El título de la conferencia, entonces, para adentrarnos en ella, es El liderazgo inmutable, los fundamentos de una mentalidad inspiradora. ¿Cuántas letras con IN? Perfecto. 2 palabras. Primera pregunta, entonces, a partir de esta segunda parte de la conferencia. Dile a tu compañero que tienes allí a un lado, ¿cuál es la respuesta correcta? Hablando de liderazgo, el líder nace o se hace o ninguna de las anteriores, porque tienes otra respuesta. Dile, mira, yo creo, gemelo de estudio, yo creo, aunque si tú no tienes a nadie, pues le puedes decir a alguien allá atrás o acá adelante. Yo creo que es la A, yo creo que es la B, yo creo que es la C. O todas las anteriores, puedes decir inclusive, ¿no? Quiero que tengas pensada esta respuesta, porque la vamos a retomar más adelante. El líder nace, se hace, u otra opción. Gracias, gracias. Vamos a revisarla más adelante. Y si es otra, ¿cuál? Si es otra, ¿cuál? Quiero que la pienses para que me ofrezcas esta otra respuesta. Quizás alguno de ustedes está identificado con el evento más importante a nivel atlético o deportivo a nivel universal. Este evento nace, los Juegos Olímpicos modernos nacen en 1896. Hace casi 130 años se hace institucional este logotipo que tiene 5 aros. ¿Y por qué lo uso yo para mi conferencia? Porque justamente mi libro habla
en gran medida desde una aproximación deportiva. Utilizo muchos ejemplos de los deportes y le hablo a los entrenadores deportivos, que bueno, realmente para mí todos somos entrenadores, porque estamos acompañando a los atletas del pensamiento. Pero ¿por qué uso los aros olímpicos? Para que tengas una referencia y tengas una orientación también de qué va a pasar en los siguientes quizás 60 minutos, más o menos. Y dentro de los aros olímpicos vamos a adentrarnos en estas 5 nuevas palabras que incluyen la sílaba in. Interpretar, influir, infierno, ingenio e insigne. De aquí en adelante entonces vamos a adentrarnos en cada una de ellas, pero para que tú vayas recordando justamente cómo se estructuró la conferencia. La conferencia se llama Liderazgo Inmutable. Respira, inhala, ven otra vez al presente para que estés aquí conmigo y no se te pase ningún dato. La interpretación. Bueno, yo venía en el auto mientras llegaba para acá y escuché una frase que quiero que levantes la mano si a ti te hace sentido, que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Levanta la mano si dices: sí, para mí eso es cierto. Acá, ok, varias manos, súper. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Esto nos presupone que estamos viviendo en mundos interpretativos. La interpretación es parte súper importante de la forma como nos relacionamos. Y no solo nos relacionamos con lo que pasa afuera, sino con lo que pasa adentro. Es decir, hay una interdependencia ¿entre qué? Entre lo que aparenta estar afuera, pero en realidad puede ser que solo esté adentro o viceversa. Hay una realidad externa y hay una realidad interna. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a poner un ejemplo para entender qué es lo que pasa. Cada uno de ustedes va a tener un juicio, un sesgo, una opinión, una manera, una perspectiva de ver esa imagen. Tú estás lleno de filtros y esos filtros te hacen considerar que esa imagen simboliza algo. Y probablemente ahora es buen momento para decirle a tu gemelo de estudio que te está acompañando qué es eso. Y no solo qué es, porque lo identificas, sino que tienes una opinión al respecto. Puedes definir, puedes catalogar, puedes etiquetar y puedes inclusive mencionar que es bello o no es bello, sino lo opuesto. Puedes mencionar que es hermoso o es horrendo. Puedes admitir que para ti es agradable o desagradable, o inclusive puede ser que sea atractivo o no quieres ni verlo. Todas estas son maneras de interpretar algo que está ¿dónde? ¿Afuera o adentro? La imagen puede ser que esté afuera y todo lo que pasa dentro de mí son las opiniones que yo tengo acerca de lo que ocurre. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo en mi cartera tengo diferentes colores de esos billetes y yo de repente sacara uno y le prendo fuego, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Qué opinarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías? Si yo le prendo fuego a Benito Juárez, ¿se te da buena idea o qué me dirías? No sé qué hacer con este papel, lo voy a quemar. ¿Qué me dirías tú? Claro, regálamelo. Pero ¿por qué si es papel? En realidad no vale nada. ¿O sí vale? ¿Seguros? Depende. Claro, depende. Pero fíjense qué interesante. El dinero, ¿ok?, es un constructo del cual no nos hemos puesto de acuerdo qué es. Cada quien tiene una manera de interpretarlo diferente. Cada quien tiene una manera de valorarlo diferente.
Tengo una amiga que a mí me dice con toda tranquilidad que 500 pesos para ella es casi nada, le da igual gastar 500 pesos, que para mí 500 pesos tiene un valor diferente. Ese valor que le damos a algo que no tiene ningún sentido para otra especie, más que para nosotros, está representado por un valor que es ¿qué? Subjetivo. A pesar de que el billete sea algo objetivo, para cada persona puede ser y representar algo distinto. Por lo tanto, existe un mundo físico y un mundo más allá de lo físico. Y si está más allá de lo físico, quiere decir que tú, la mayor parte del tiempo, estás más allá de lo que se está mostrando ante ti. Tienes más rollo, conversaciones, ideas, suposiciones y juicios de lo que verdaderamente está ocurriendo. Y este mundo metafísico, meta significa más allá, no se alcanzan a ver quizás las letras del triángulo, pero se divide en todo lo que es objeto o que es un objetivo, está en el mundo físico. Todo lo que está en el ser, en las ideas, en los conceptos, en las etiquetas, en los juicios, en las creencias, está en el mundo metafísico, en el mundo interior, en el que vivimos mucho más tiempo del que pensamos o del que nos imaginamos. Considerando esto, entonces, quiero que tratemos de entender que tenemos un órgano que al mismo tiempo es el órgano más hermoso, increíble, potente y maravilloso de la creación, pero que al mismo tiempo nos engaña. Al mismo tiempo no es tan perfecto como pudiera parecer que es. Ese es el triángulo de Penrose y como pueden ver ustedes, es un triángulo que a nivel metafísico es posible. Lo están viendo ahí. Pero a nivel físico, nuestro cerebro, como puedes haberte dado cuenta con este triángulo imposible a nivel físico, conjetura, trata de adivinar para adaptarse a la realidad externa. Por ejemplo, en las imágenes que tienes de mi lado izquierdo, tu lado derecho, puedes ver algunas figuras geométricas, y perdón que tapé un poco la imagen, pero en realidad no existen ni los triángulos ni los círculos. Tu cerebro los completa, tu cerebro los crea. Quiere decir que tu cerebro está programado para completar lo que todavía no alcanzas a ver con claridad. ¿Qué significa esto? Que tú vives en un mundo de interpretaciones. Pero si tú no te das cuenta de que no es toda la realidad la que ves, sino la forma como tú quieres ver la realidad, te puedes ahorrar muchos problemas. Y si lo solucionas, puedes generar interacciones y puedes generar mucho mejores relaciones con los otros seres humanos. Vamos a ver cómo te va con este ejercicio. Esta es la primera parte de una ilusión de 3 partes. ¿Qué es lo que ves? Hay una ventana que está girando, excepto que luego se detiene e invierte su dirección. La ventana oscila hacia un lado y hacia el otro. Eso es lo que la mayoría de la gente ve cuando mira esta ilusión. Pero eso no es el cubo Rubik que está dando la vuelta. Todo aparenta normal. Pero ahora, ¿qué es eso? Parece que el cubo de Rubik está girando en círculo, mientras que la ventana oscila hacia un lado y hacia el otro.
Ahí va el cubo Rubik por detrás. No sé ni qué está sucediendo. ¡Wow! ¡Mira eso! Parece que el cubo de Rubik está haciendo su propio recorrido por delante de la ilusión. ¿Qué está pasando? Cada 20 minutos. Gracias. Bien, la regla está girando. Pero espera, ahora la ventana cambió de dirección. ¡Wow! ¡Wow! La regla está atravesando a la ventana. Está haciendo algo que yo sé que es físicamente imposible, pero así es como mi cerebro lo percibe. Aquí vamos de nuevo. La regla está dando vueltas por la ventana, pero en este momento la ventana comienza a girar en dirección opuesta, pero la regla sigue su recorrido. ¿Cómo es que esto puede ser posible? Esto no tiene ningún sentido. Pero así es como mi cerebro lo interpreta. Claramente prefiere la ilusión por sobre lo que realmente está sucediendo. Los de Harvard probaron la ilusión de la ventana de Ames en Sudáfrica con 80 niños de entre 10 y 14 años. 40. A pesar de que tú hagas un esfuerzo por decirle a tu cerebro, no, es que no es así. El cerebro no se puede resistir y trata de entender lo que está ocurriendo afuera y crea sesgos interpretativos para que tú caigas en la trampa de considerar que algo es de esa manera cuando en realidad no es como tu cerebro te dice que es. Ahora, la duda en relación a la primera frase con la que iniciamos esta parte de la conferencia es la siguiente. Si no hay verdad y todo puede ser dependiendo la forma como cada quien vea las cosas, si el cristal con el que se mire determina que las cosas son de una u otra manera, quienes opinaron que no hay verdad ni mentira absolutamente el cristal con que se mira, yo les preguntaría esto: ¿la objetividad pura existe? O sea, ¿puede ser que haya verdades inmutables desde donde nosotros podamos intercambiar una relación y una referencia en relación a lo que estamos viviendo y percibiendo? Dime, ¿tú crees, si crees que hay objetividad pura, levanta tu mano? Si dices, la verdad es que no la levantes. Pero ¿tú consideras que existen verdades objetivas? Perfecto. Bueno, ahí hay uno. Ok, gracias, súper. Vamos a ver si él y yo estamos en lo correcto o todo el auditorio está en lo correcto. Vamos a escuchar la opinión del siguiente caballero. I certainly think that we can know objective truth. For example, I know that I exist. That is objectively true. I think it's undeniable. And therefore I see no reason to think that I cannot know objective truth. In fact, that position tends to be self-defeating, because anybody who says you cannot know objective truth is presupposing that is objectively true. If it's not, then it's just his opinion, and we can ignore it and discard it. But if he means it to be objectively true, then it is the case that we can know some things are objectively true. So, objective truth, it seems to me, is simply undeniable, and the question then is, well, then what is true? And then we're embarked upon mankind's greatest circle. Probablemente a ustedes les suene en algún momento de su vida, se acerque a ustedes o ustedes se acerquen a ella, la palabra filosofía. La palabra filosofía básicamente significa el que ama o el que tiene interés por saber, el que está apasionado por conocer, el que pone toda su voluntad y su intención en descubrir algo que parecía que no existía. Y eso tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Este video termina diciendo que, claro, la mayor incógnita, el mayor misterio que existe para el ser humano es justamente el encuentro con la verdad. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan verdades objetivas, como la que dijo el caballero, que es
yo existo, yo soy consciente, yo actúo, yo moriré. Son verdades irrefutables que no se pueden negar sin contradecirse. Por lo cual, atención, si bien vivimos en mundos interpretativos, todo mundo interpretativo tiene como base la verdad de que las cosas se interpretan. Y eso es una verdad. Y si es una verdad, entonces tenemos que respetarla como verdad y entender que yo puedo interpretar de una manera y puedo interpretar de otra, de acuerdo a lo que convenga mejor, funcione mejor, sea más coherente, sea más ético y que sea mejor para todos. Es decir, cuando hablamos de interpretar, hay una diferencia entre los hechos, las evidencias, lo objetivo, comprobable, cierto, verdadero o las probabilidades, versus las opiniones, juicios, sesgos, creencias, falacias y qué son las posibilidades. Probablemente todo sea posible, pero no todo es probable. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es la primera palabra que vamos a analizar hoy. Hay varios mundos. Si hay varios mundos, externos e internos, dependerá de tu interés y del discernimiento para tomar lo más consistente de cada uno de los mundos. Por lo cual, esta frase habla mucho de esa interpretación y cómo puede ser de valor para ti. Y la frase dice: la vida es demasiado irónica para entenderla por completo. Necesitamos de la tristeza para entender la felicidad. Necesitamos del ruido para apreciar el silencio y necesitamos de la ausencia para valorar la presencia. Cambiamos entonces, después de interpretación, nos vamos con la influencia. Influir. ¿Recuerdas? Y hazme el favor de recordarme, porque no te conozco, ¿cuáles son las 5 personas que más han influido en tu vida? Comenta con la persona que tienes a un lado. ¿Quién para ti consideras que estaría en esta lista de 5 personas que te marcaron para siempre? Tu abuela, tu maestra, tu amigo, tu primo, tu vecina, no sé. ¿Quién fue para ti importante como para que tú hayas considerado que tuvo una influencia poderosa en ti? ¿Cuántas llevas? ¿2? ¿3? ¿Ya 5? ¿Por acá? Súper. Ahora, ¿a quiénes tú considerarías las personas más influyentes de la historia? ¿Y te acuerdas que te dije que te iba a poner el símbolo de QR? ¿Sí? Ok. Entonces, prepara tu teléfono, vamos a hacer un escaneo del código y me escribes justamente y déjame ver aquí donde me dice, ahí debes de poder tener, solo 25 personas pueden tener acceso. En cuanto tengas acceso, ve contestando, ¿cuáles han sido las personas más influyentes en la historia humana para ti? Y dale, cuando ya acabes de responder, dale send. Y tienen que aparecer aquí. Me dice que 40 han respondido, 41, 42. Ahí está, ok, ahí tenemos a Jesús de Nazaret, porque hay otro Jesús de otro lado, ¿no? Tío, papá, mamá, pero de la historia, de la historia. Mi abuelo, mi tío, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? O sea, no lo conocemos, de la historia de la humanidad. Influyentes de la historia de la humanidad. Papá, mamá, no tienen nombres. Pero ahí dice, influyentes en la historia humana. Bueno, si tu papá influyó en la historia humana, ¿cómo hizo eso? ¿Qué inventó tu papá? Como para que haya influido en el cambio.
A ver, aquí está Newton, Brian Benítez, Chespirito. George Washington, perfecto. Albert Einstein. Hitler, muy inspirador Hitler. Fernando González, ahí pusieron. Bien, ¿alcanzan a leer? Espero que sí alcancen a leer. Bueno, ahí vemos, ¿no? Frida Kahlo, Esposo, José José, Lana Rhodes, Cristóbal Colón. Súper, súper. Muchas gracias por la participación. Vamos entonces. No, apenas iba a responder. Apenas entendí la pregunta. Vamos a ver si coincidimos ustedes y yo en cuáles han sido los personajes de mayor influencia a nivel histórico. Desde la subjetividad del presentador de estas láminas, que es la verdad absoluta, por supuesto. Tenemos a Siddhartha Gautama, que se convirtió en Buda. Tenemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y Aristóteles, que también lo mencionaron por ahí algunos de ustedes. Desde mi verdad, ellos son los tres más influyentes. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Podemos no estar de acuerdo? Perfecto, gracias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué elegí a estos tres personajes para hablar de influencia? Fíjense qué interesante, porque a pesar de que sus posturas, a pesar de que la manera como interpretaban al mundo y al ser humano pueden no ser iguales, vamos a ver si encontramos similitudes en el tema que tenemos hoy. Buda decía, el sufrimiento no es externo, es la mente que se resiste al evento, al querer darle sentido. Cuando yo trato de interpretar las cosas para hacerme sentir menos mal, ahí empieza el sufrimiento, convirtiendo lo neutral en una tormenta emocional. Los pensamientos no son malos, esto es mío, esto no es de Buda. Sufrir surge por la identificación con ellos, que tiene que ver con lo que decía Buda. El problema es que yo me identifico con los pensamientos. Y los budistas utilizan mucho esta analogía del mono salvaje, o del mono loco, del mono inquieto, como para explicar la mente. Y justamente dicen, cuando le crees al mono, cuando tú le crees al mono, eres el mono. Cuando ese mono está demasiado alterado, demasiado ansioso, demasiado inquieto, en eso te conviertes. Cuando solo observas cómo brinca, cómo salta, cómo se inquieta, cómo grita el mono, tú eres el amo de ese mono. ¿Qué decía Aristóteles? Vamos con Aristóteles. Levanta la mano si consideras que Aristóteles nació en Grecia. ¿No? Bueno, Aristóteles no nació en Grecia, pero fue el principal maestro de Atila y los hunos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que no. Fue el gran maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno lo contrata el padre de Alejandro Magno para que le ayudara a Alejandro a que después se convirtiera en un sanguinario emperador que terminó con medio mundo. Ya este tema de Aristóteles y ser mentor de Alejandro lo hablaremos en otro momento, qué tan eficiente es que tú mentorees a alguien o no, pero bueno, vamos a hablar de Aristóteles. ¿Aristóteles qué decía? Aristóteles fue el primer científico de la humanidad. Y como primer científico, él fue el inventor o quien propuso algo que es la filosofía primera. No la filosofía cualquiera, la filosofía primera.
De ahí surgen las ciencias, escribe, no lo tengo en la presentación, que te la puedo mandar, pero toma nota de las ciencias apodícticas. Escribe ciencias apodícticas. Eso va a ser un tema de tu interés seguramente. Decía Aristóteles que la felicidad, la eudaimonía, es un proceso basado en acciones virtuosas. La razón o el intelecto más los hábitos que tú fueras promoviendo para ti y para los demás. Él decía que ser feliz es el fin supremo del ser humano. Es a lo que aspiramos todos y se consigue al perseguir la excelencia transitando por el justo medio entre los extremos, que él llamaba los extremos de las actitudes, los vicios, ¿ok? No hay que ser demasiado osado, ni hay que ser el otro extremo de ser nada osado. Tenemos que ser valientes, en medio. Y Aristóteles hablaba de, por ejemplo, yo lo puse en un instrumento que es un violín, y un violín quiere decir que la melodía perfecta viene cuando entendemos que la vida es el instrumento, es el violín, y la técnica, la manera como tú interpretas, sacas lo mejor de la vida de ti y de los demás, es lo más importante. Tecné tiene que ver justamente con el arte de hacer algo, y es el arte de vivir. El arte de tocar el violín depende de tu destreza, tus habilidades, tu perseverancia, tu disciplina para hacer que surja de ahí, de las cuerdas que tiene el violín, la melodía perfecta. Y llegamos a Jesús de Nazaret. Y hay muchas versiones e interpretaciones de lo que Jesús vino y enseñó, de lo que Jesús vino y dijo. Y hay algunos evangelios que algunos se reconocen, algunos otros no. Yo encontré esto que me pareció muy lindo y dice lo siguiente. Jesucristo dijo: saca a la luz lo que llevas dentro y te salvarás. Si no, te destruirás. En el evangelio de Tomás apareció verso sin esfuerzo. Liberar tus talentos y el potencial, es decir, vivir desde la autenticidad, trae salvación y crecimiento. Reprimir tus talentos y tu potencial es dañino para ti. Si no aprovechas todo lo que se te entregó, todas esas cualidades, todo eso lindo que tú vienes a compartir con el mundo, puede enfermarte. Y otra frase que me pareció espectacular es: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque está dentro de vosotros. Y ahí está la fuente. Yo interpreto que lo que Jesús nos trata de decir es que lo verdaderamente valioso está en el interior. Ahí reside tu verdadero poder divino, la chispa espiritual y lo que te hace diferente a todas las demás especies del universo. Por lo tanto, en nuestro segundo aro de los 5 aros olímpicos tenemos que influir. Considera que siempre alguien influye en ti. Y siempre estás influyendo en otros. Sé consciente del poder que tienes de influir y del poder que existe en que alguien influya en ti. Tú vas a estar siempre siendo seguidor y puedes también estar siendo seguido. Vamos a entrar a detalle más adelante en el punto de la influencia. Vamos con el tercer aro olímpico. Y la pregunta relacionada a esta tercera palabra con in viene después de ¿cómo estás? Mal. Que ya lo dijiste bien. ¿Qué más puedes decir además de bien? Alegre, consciente, presente. ¿Qué más? Genial, estupendo, aburrido, ansioso. Hay muchísimas palabras dentro del vocabulario de nuestro lenguaje que puedes usar para describir cómo estás en este momento. Y permíteme recordarte si inhalaste. Inhala entonces nuevamente, toma una respiración profunda, inhala por la nariz. Manténlo 2, 3, 4, 5 segundos.
Sal, métete aquí y ahora. Saca el aire, pero tú quédate aquí y ahora. ¿Cómo estás? No me digas bien, estate presente y concéntrate en lo que viene de aquí en adelante. Vale, ya que inhalamos, la pregunta es, si yo te invitara y te digo, hey, tengo un plan para hoy, vamos al infierno, ¿qué me dirías? ¡Vamos! ¡Vamos! Quien haya elegido ir o quien haya elegido quedarse callado, tuvo una idea en su mente, tuvo una interpretación acerca de lo que esa palabra conlleva, ¿sí o no? Para algunos fue inquietante, para unos fue excitante, para algunos fue, yo sí quiero conocer qué interesante puede resultar ese lugar. Otros tantos dijeron, ¿cómo te atreves a hacerme una invitación de esas? ¿Qué no sabes que el infierno significa? ¿Qué significa? ¿Seguros? ¿De dónde tienes esa fuente que infierno significa fuego? ¿Quién te dijo? ¿A quién le creíste? ¿De quién te dejaste influenciar? Hablando de influencia. Bueno, justamente en el capítulo 2 de la intención, sinónimo de propósito del libro de entrenamiento, inicio con la pregunta, ¿irías conmigo al infierno? Y después hablo de los paradigmas y sus consecuencias. Y para adentrarnos en este tema del infierno, hablando de paradigmas, quiero que pongas atención al siguiente enigma, que solamente las mentes más brillantes del mundo, es decir, niños de primaria, lo han resuelto. ¿Preparado? Pero antes, te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia. No, lo voy a hacer ahora. Mientras tú eliges cuál es la secuencia lógica de las letras que faltan, te voy a contar la historia. Es decir, tú me vas a no adivinar, porque esto tiene lógica. Está una U, D, T, C, C, S, S, O, y luego faltan dos letras. Tú me tienes que decir cuáles son las letras que faltan. Y aquí abajo vemos la imagen de un samurái. Un samurái que era un guerrero japonés de hace algunos siglos atrás y que se dedicaban a servir a sus amos. Eran sirvientes por excelencia. Y ellos estaban regidos por códigos de honor. Y en esos códigos de honor hacían lo que fuera posible por hacer que el amo estuviera bien, que estuviera protegido, que estuviera contento. Esa era la única gran misión que tenían los samuráis. Iba pasando un samurái por alguna de las villas en Japón y se encuentra con que llegan algunos misioneros cristianos. Y el misionero cristiano estaba dando sus enseñanzas, y en ese momento ve al samurái acercarse y empieza a platicar el sacerdote, en este caso, acerca de lo que era el cielo y el infierno. En algún momento el samurái le hace una pregunta y le dice, padre, yo llegué tarde y me encantaría saber, explíqueme un poco más a detalle acerca del cielo y el infierno. La respuesta del sacerdote fue, ¿yo por qué tendría que explicarte a ti si eres un inútil, si no sirves, si lo único que haces es andar de lamebotas con tu maestro? El samurái inmediatamente desenvainó la espada, la mostró al sacerdote y le dijo, ha llegado tu hora. El sacerdote, sin inquietarse, voltea y le dice a las personas que estaban enfrente de él, damas y caballeros, les presento al infierno. El samurái entiende la lección, vuelve a envainar la espada y el sacerdote dice, he aquí la representación del cielo. ¿Ya tienes la respuesta? Dímela en voz alta. N y D. Ok, ¿quién más coincide? Levanta la mano si coincides con N y D. Pocos. Pocos, ¿eh? ¿Seguros que sí es por ahí? ¿Otra opción?
Z, ok. ¿Otra opción? La I y la A. Ok, perfecto. A ver, aquí hay otro micro, ¿no? Quiero por favor que, como ustedes son jóvenes, dinámicos y llenos de energía, vengan por el micro y me digan. Primero, ¿quién dijo la I? ¿Por qué? ¿Quién dijo la Z? ¿Por qué? Y luego, ¿quién tomó la N y la D? ¿Por qué? ¿Cuál fue su lógica? ¿Quién dijo la I? ¿Quién dijo la I? Levanta la mano quien dijo la I, porque para que nos digan cuál fue la lógica que siguieron. ¿Quién dijo la I? Ahora resulta que no. Bueno, ¿quién más dijo la Z? ¿Acá dijeron la I? La I y la T. ¿La qué? Esperen, es que lo hablo al mismo tiempo. La C. La I y la C. ¿Cuál fue tu lógica? Infierno. Ok, relacionaste samurái, infierno con... Ok, perfecto. No. Z. Yo me imagino que es quien se está carcajeando porque... Yo seguro. digo que es la N. Sí, por eso, pero vamos todavía con la Z. De hecho, levantaron 20 de ustedes la mano con ND, pero alguien más levantó con Z. Quiero entender su lógica. ¿No? Ok. Perfecto. Alguien levante la mano de ND y tomen el micrófono. Yo. Adelante. Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, fantástico. ¿Cuántos de ustedes se fueron con la finta de ver desde el paradigma de las letras y no viste los números? Cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Esto es un cambio de paradigma. Cuando hablamos de infierno en particular, muchas gracias por la respuesta, esa idea asociada con el infierno se encuentra profundamente arraigada en la psique de millones, quienes cautivos de un gran trabajo de branding y marketing han aceptado el diseño sugerente de una piñata, yo le digo a los paradigmas piñatas, colorada e inflamable. El lenguaje modela nuestro mundo interior. ¿Qué tal si el infierno no es como lo imaginamos? Y de hecho aquí dice, al diseccionar la palabra encontramos que más allá de mitologías y religiones, es tan solo una expresión que significa en el interior, lo que está debajo del suelo, inferior, en la profundidad de la tierra. Es decir, hasta hoy tú has asociado infierno con lo que a algunas personas les conviene que tengas en mente, pero va a depender de ti cómo tú lo quieras interpretar, cómo tú quieras que eso te influya y cómo quieras que el infierno represente algo que si le cambias el significado puedes hacer que algo cambie. Te pregunto de nuevo, ¿cuál sería la preocupación al mencionar o ir en busca de conocer el infierno? Es como si te digo, vamos ahí abajo de la superficie, vamos a algún lugar subterráneo, simplemente. Quiere decir que las palabras como infierno y entre muchas otras, justamente tienen un gran poder para definir entornos. Construyen y hay que descubrir qué es ir hacia el infierno para descubrir los recursos infinitos. Si el infierno realmente representa ir hacia el interior, entonces, ¿dónde están esos tesoros que decía tanto Jesucristo como Aristóteles como Buda, en donde puedes tú hacer surgir ese ingenio o esa magia interior? Vamos entonces con el cuarto aro olímpico, 4 de 5. Estamos acercándonos a la última parte de la conferencia.
Y si quieren contarnos el chiste, también estaría bien porque se la están pasando súper a gusto allá arriba. Gracias por eso. Vamos ahora con ingenio. La palabra ingenio, que es la cuarta del aro olímpico, es lo que sigue con esta pregunta. Dile a la persona que tienes a un lado esto, las 5 personas más importantes para ti. Las primeras 5 personas que se te ocurran, díselas a la persona que tienes a un lado. Oye, Jaime, pero no entiendo. La pregunta dice ¿con quién vives? Y luego dicen las personas con las que son más importantes para mí. Si la persona más importante para ti no vive contigo, como tal, no importa, menciónalo. Ahí está una y otra, perfecto. Perfecto. ¿Tienes las 5 personas más importantes? De menos mentalmente. Perfecto. ¿Con quién vives? ¿En qué número de esos 5 te pusiste tú? Confiésale a la persona que tienes a un lado si te incluiste. ¿No te incluiste o sí te incluiste? No me incluí. Sí me incluí. Ok, cada quien, si no te incluiste, tú tienes tus razones. Si sí te incluiste, tienes tus razones. Pero lo interesante es que tú vas a vivir contigo por el resto de tu vida. Entonces, si tú no te haces importante, si tú no te pones en primer lugar, si tú no consideras que tú tienes que estar primero bien antes de ayudar a los demás, pues algo tenemos que hacer al respecto. ¿Cómo podrías definirte ante el quién eres? Y para esto podríamos entrar en temas pues un poco filosóficos, hablando de la percepción de cada quien acerca del quién soy. Pero para definirte, ¿cuáles serán las características que tú tendrías que te diferencian de las demás especies? ¿Qué es lo que a ti te hace único, sobresaliente, destacado o inclusive el representante más digno de la creación? ¿Qué es lo que tú consideras que sería esa parte importantísima y sobresaliente? Para muchos puede representar la característica de la conciencia, para otros puede ser la moral, para otros puede ser la manera como disfrutamos de nuestros sentidos. Yo lo pongo en nuestra mano. Nuestra mano, que nos hace humanos, considero 5. 5 son los dedos que representan los 5 aros olímpicos y estas 5 palabras con in que tienen que ver justamente con lo que nos hace únicos y especiales. Número 1, el instinto. El instinto es parte de nuestra supervivencia. El instinto es parte de ir hacia lo que queremos, hacia lo que nos interesa, hacia lo que nos conviene. Y nos hace especiales porque es parte de nuestro cerebro. Número 2, la intuición. La intuición es algo que es relevante para cada uno de nosotros. Es relevante porque la intuición es ese llamado interior, es esa vocecita que nos dice, hazle caso a tu corazón, al interés verdadero que tienes por alcanzar tu llamado personal. Número 3, tu inteligencia, esa cualidad intelectiva, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Número 4, la intención. Y de ahora en adelante, pon atención en la intención que decidiste al principio. Si bien yo te dije que hicieras caso a la invitación que yo tenía para ti en cuanto a qué me pides, qué me solicitas, cuál es tu expectativa de esta charla, también te solicité que tú tuvieras muy claro que cuando llegara la hora de despedirnos, tú tuvieras el regalo que tienes para ti. No sé si estás inhalando, conectándote con el presente, si te acuerdas que solo existe este momento, no sé si tenías clara cuál era tu intención y cómo te querías tú ver en el instante en el que esta conferencia llegara a su fin. ¿Qué crees? Estamos por terminarla. Hace apenas un suspiro te dije, se nos va a ir de volada. De repente tú te vas a dar cuenta y se te acabó no solo el día, la semana, el mes, la universidad, sino la vida. Pero ¿qué tanto tu intención tuvo poder para mantenerte enfocado, presente e ir a eso que tú te vas a regalar hacia contigo mismo? Y por último, la integridad.
La integridad es reconocer que si hay verdades objetivas y si esas verdades objetivas nos sirven para comportarnos mejor, que nos sirven para alcanzar la armonía, la plenitud, la felicidad, algo que a todos nos haga mejores, que nos una, que nos haga un mundo no solo externo sino interno mejores, tiene que ver con la integridad, con hacer lo correcto y lo oportuno, con hacer lo que se nos demanda para que cuando nos despidamos en nuestro epitafio diga: aquí yace un hombre, una mujer virtuosa, digna de recordar y que hizo lo mejor que pudo con lo poco que tuvo. Así es que estos 5 son las características que te definen como un ser humano único y espectacular y que tú compartes con todos los demás, pero de ti depende que utilices estas 5 nuevas palabras con la sílaba in. Y esa lamparita probablemente te parece conocida. Es una lamparita que es muy popular en los cuentos, sobre todo Disney, que ha hecho una gran labor de dar a conocer esta mitología, estas nuevas historias. Pues todos sabemos que la lámpara maravillosa tiene un poder especial, hace que surja algo de ahí. Pero ¿cómo funciona la lámpara maravillosa? La lámpara maravillosa funciona con el poder de la palabra, funciona con el deseo, conseguir a tu corazón o frotándola. Ahora, para mí, desde mi idea de lo que es frotar la lámpara, es que nada absolutamente se consigue sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Porque sería muy fácil que le dijera yo al genio: oye, hey, sal, pero no, tengo que hacer el esfuerzo, tiene que haber fricción para que las cosas sucedan. Y no van a suceder si yo solo lo deseo, si yo solo hago afirmaciones en la mañana, si yo solamente le digo al espejo: eres hermoso, eres grande, eres inteligente, eres lo mejor. Si no actúo, si no hago que las cosas ocurran. Y ese frotar, ese esfuerzo, en mi propuesta que te quiero compartir para que de ahí podamos construir un mundo mejor, no se queda en el esfuerzo, sino en el infuerzo. Esa fuerza interior, esa voluntad interior, desde donde tú vas a tomar las decisiones que a ti te hagan una mejor persona, porque en cuanto tú seas mejor, puedes hacer que los demás sean mejor. Por lo cual, el ingenio es lo que verdaderamente reside como la cualidad más hermosa, espectacular, única y grandiosa que tú tienes como un protagonista de la creación divina. Y no sé si ustedes saben, pero les cuento un poco acerca de dónde viene la palabra genio interior. Ingenio significa cualidades innatas, del prefijo in para adentro y genius para engendrado, más el sufijo io. Es decir, genius viene del latín y es un diosesillo menor o espíritu protector que nacía con cada varón en su día de ¿qué? De cumpleaños. ¿Qué quiere decir? Que el genio interior te persigue y celebra contigo su presencia en tu vida cada vez que tú cumples años. Es decir, al genius se le festejaba en casa con celebraciones y ofrendas. La más importante es el aniversario del nacimiento y que representa el origen de nuestras fiestas de cumpleaños. Cada vez que tú cumples años, estás diciendo: hay un genio que me acompaña en todas mis decisiones y que yo puedo hacer de mi vida lo que yo más desee. Si hago el infuerzo desde ese ingenio que está esperando a que yo lo libere de la presión de estas ladrillos de expectativas ajenas. Por lo cual, la respuesta del quién eres una chispa divina, eres el ingenio que mora dentro de ti y que está esperando a ser liberado. El ingenio inmutable, hablando de otra palabra que ya habíamos visto en la presentación de la conferencia, quiere decir que hay un ingenio que no cambia, que es invariable, que es inmovible, que es imperturbable, inalterable e impasible, que es verdad, que ahí está, que es una verdad objetiva, absoluta, que reside dentro de ti
y que dependerá de ti si quieres, como nos decían Aristóteles, Jesucristo y Buda, retomar la posibilidad de rescatarlo y hacer que el genio dirija tu vida y no al revés. Y rezo me parece hermosísimo y quiero que lo leamos juntos. Ustedes me dirán de quién es. Que nada te turbe, que nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Para mí esta es una interpretación justamente del poder divino, la chispa inmanente que tenemos todos y que ese ingenio que reside en ti te va a estar acompañando mientras tú te mantengas con el ánimo de vivir de manera extraordinaria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más? Alegre, presente, contento, ansioso, pensativo, reflexivo. Muchas palabras que puedes utilizar para mantenerte. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué eres? Este momento, como decía Dan Millman. Vamos a hacer una inhalación porque estamos cerca de llegar al final de la conferencia. Toma una respiración profunda. De esa manera también se pueden evitar los bostezos, porque el bostezo tiene que ver con que tu cuerpo está necesitando oxígeno. Dale más oxígeno al cuerpo para que lo mantengas aquí y ahora. Por lo cual, en lo más profundo de tu ser se encuentra la fuente del engendramiento, el potencial que espera paciente a que tú le invoques por medio del entrenamiento para invocar el ingenio interior. Vamos entonces a dar cierre a esta parte de la conferencia. Estamos acercándonos al final y hablaremos de insigne. Pero antes teníamos una pregunta pendiente, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Ok, vamos a hacer entonces nuestra intervención otra vez en el Menti. ¿Listos para volver a conectarse? Ahí está, el líder nace o se hace. Vamos a abrirlo un poco más para que todos usen su código, su teléfono para leer el código. Ahí está, se hace, nace, ya se puso buena la polémica. Ambas, se hace y nace, se hace mijo, nace otro, se fusiona, ok, construye. Emily Marcial es líder. Ambas se crea. Richard. Brian Benítez. Este Menti registra todos los números, ¿eh? Yo sé quién puso todo eso. Aquí me está diciendo. Y la dirección de tu casa y todo. Caín Alcántar, perfecto. Bueno, ahí tenemos varias de las respuestas. Tei, tu patrona, Atenea Islin. Ya me aburrí. La pregunta principal es, ¿un líder nace o se hace? Bien, vamos a probar como si fuera un chocolate. Quiero que te hagas estas dos preguntas. Si todos los que estamos en este auditorio, absolutamente, inclusive la gente que está fuera, en el resto del orbe, copiáramos tu rutina, si nos metiéramos a tu casa desde que te levantas hasta que pones el pie en el baño, vas a la cocina, agarras tus cosas, vas a la escuela, tus hábitos diarios, nuestra especie evolucionaría, seríamos una mejor humanidad.
¿O a dónde nos llevarías? Si todos dependiéramos de ti y de tu rutina diaria, ¿seríamos un mundo mejor? Súper. Segunda pregunta. Si una versión tuya de hace 5, 15 o 20 años se encuentra contigo hoy, ¿estaría impresionada o decepcionada? No me digas a mí. Tú tienes un compromiso con alguien más. No lo sé. Pero puede resultar útil tener en cuenta estas dos preguntas. ¿A qué apuntan estas dos preguntas relacionadas al tema de si el líder nace o se hace? ¿A dónde crees? ¿Será se hace o nace? No, ni nace ni se hace. Ni nace ni se hace. No, no se construye. No, no se trabaja. Pon atención en esto. Imagina que una persona nace líder o se hace líder en el camino. ¿Por qué? Porque estudió, porque se certificó como líder de la humanidad en la escuela de liderazgo de Harvard o en la que quieran. ¿Lo hace líder? O sea, un certificado te hace líder. Leer 3 libros te hace líder. Entonces, el líder no se hace. Y nace tampoco. Si yo abro una cuenta de X, de Instagram, de lo que quiera, yo voy a tener seguidores en el acto, miles y millones, si no creo contenido, porque simplemente yo creo que nací líder. Pero yo le digo al universo, soy líder universo. ¿Es suficiente para que yo tenga un impacto brutal en el resto de la humanidad? Entonces, ¿cómo puede ser que digamos que el líder nace o se hace? No tiene sentido. ¿Al líder qué? ¿De qué depende que yo tenga gente que quiera estar conmigo? De que me sigan, de que ellos elijan ver en mí a alguien que les proporciona valor. Entonces, el líder ni nace ni se hace, lo hacen los demás. Si yo soy capaz de inspirarte confianza, ternura, miedo, rabia o lo que sea, tú vas a saber si me eliges seguir. Yo me voy a convertir en un líder cuando tenga seguidores. Si no, no tiene caso que yo construya un movimiento y arme un camino, sí que, si nadie lo quiere caminar, ni conmigo ni atrás de mí, o nadie quiere ser parte del movimiento porque no saben por qué estamos luchando, cuál es la causa de ese movimiento. Entonces la respuesta correcta es, al líder lo hacen los demás. Es una atribución que yo le regalo al otro. Y hay una confusión hoy muy fuerte considerando que te voy a dar el título de líder y es suficiente para que los demás quieran estar contigo. Si yo no quiero estar contigo, no vas a ser mi líder. Puedes ser mi jefe, impuesto, pero jamás vas a ser mi líder. Por lo tanto, lo ideal es que tus hábitos reflejen tus sueños y tus metas. Si no lo reflejan, cámbialos. Pero no mientas, ni a otros, ni a ti mismo. Sé un humano insigne. ¿Qué quiere decir insigne? Probablemente ya conoces la palabra, pero es una persona célebre, ilustre, distinguida o eminente, destacada, prestigiosa, con renombre o mérito. Hay que frotar la lámpara maravillosa, hay que hacer ese esfuerzo para sobreponerse a las circunstancias externas, basándonos en estas 5 palabras de los aros olímpicos, para que represente tu verdadero propósito, algo que mejore a la humanidad. Pero primero te tienes que mejorar
Así es que la palabra insigne es la que cierra estos 5 oros olímpicos. Y para irnos despidiendo, comparte con quien tienes a un lado cuál fue el regalo que ahora, acercándonos al final de la conferencia, tenías para ti y qué te entregaste. ¿Cuál fue esa intención por la cual tú dijiste, me voy a mantener presente, atenta, consciente de que voy a salir de aquí mejor de como entré? Si el regalo que te diste tenía que ver con transformar tu mentalidad hacia una persona mejor, felicidades. Si consideras que hay algo por mejorar para convertirte en una persona insigne, felicidades. Si sigues aquí y estás consciente de que inhalar te mantiene en el presente y que este es el único momento importante verdaderamente, felicidades. Ahora sí, dime si incluiste las últimas palabras en la lista de las que vamos a contabilizar para que te lleves al final un libro. Y con esto quiero decirte justamente que la respuesta correcta justamente es que al líder lo hacen los demás, los que se sienten inspirados a seguirle. Y con esto quiero dar fin a esta conferencia, no sin antes solicitarte que te pongas de pie. Vamos a hacer un último ejercicio para concluir y cerrar la charla. Te voy a pedir que levantes tu mano derecha al frente. Estírate un poco, ya veo que están ahí un poco. Pon tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo, date 3 palmadas fuerte y di en voz alta, muy buen trabajo, y date un aplauso. ¡Felicidades!